Firma aquí, o destruimos tu carrera para siempre. La pluma temblaba en mi mano mientras Beatriz, mi suegra, sonreía desde la ventana de la mansión. Ricardo ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Sus hermanos grababan todo con sus teléfonos, convirtiendo mi humillación en un espectáculo familiar. El documento de divorcio estaba mojado por la lluvia que caía sobre el capó del coche donde me obligaron a firmarlo. Mis rodillas sangraban por el empujón de los guardias de seguridad. Mi vestido rojo, el que Ricardo decía que me hacía ver poderosa, ahora estaba rasgado en el hombro. Luciana Cervantes. Mi propia firma se veía borrosa a través de las lágrimas que me negaba a derramar. Ex esposa de Ricardo Cervantes. Guardé el documento en mi bolso negro con una calma que lo sorprendió. Mi mano ya no temblaba. Algo dentro de mí se había transformado en el momento exacto en que la tinta tocó el papel. ¿Eso es todo? Mi voz sonó más firme de lo que esperaban. ¿Puedo irme? Beatriz bajó al jardín, sus tacones hundiéndose en el césped húmedo. Nunca fuiste una de nosotros. Tu padre era un don nadie y tú... Se acercó tanto que pude oler su perfume de 5,000 pesos. Tú solo eras el precio que pagamos por la herencia de tu abuela. 3 meses antes, todo era diferente. Esa noche en la gala de beneficencia del Club de Industriales de Guadalajara, yo era la esposa perfecta. Ricardo me presentaba a los inversionistas mientras yo sonreía, fingiendo no notar los mensajes que le llegaban cada 5 minutos. Mi hermosa Luciana, decía mientras brindábamos con champán, la mujer que me mantiene centrado. Mentira, todo era mentira. El primer indicio llegó cuando encontré un estado de cuenta entre sus papeles. Transferencias millonarias a una cuenta que no reconocía. Gastos de la empresa, me dijo cuando pregunté. Su beso en la frente fue tan frío que me estremeció. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó aquella noche en la gala. Perfecta, mentí, mientras fotografiaba discretamente otro documento que cayó de su portafolio. La segunda señal fue el collar de mi abuela. Esmeraldas colombianas que valían una fortuna, perdido durante nuestra mudanza. Ricardo organizó toda una búsqueda, contrató detectives, consoló mi llanto durante semanas. Lo siento tanto, Lucy. Sé cuánto significaba para ti. Sus manos acariciando mi pelo mientras yo sollozaba en su pecho. ¿Cómo pude ser tan ciega? Ahora parada bajo la lluvia frente a la casa que había sido mi hogar por 7 años, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La cuenta misteriosa, el collar desaparecido, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llamadas que atendía en el balcón. ¿No vas a decir nada más? Beatriz parecía decepcionada por mi silencio. Miré a cada uno de ellos. Ricardo seguía evitando mi mirada. Su hermana Sofía se reía mientras subía el video a sus redes sociales. Miguel, el menor, contaba fajos de billetes que había sacado de mi caja fuerte. Mi caja fuerte. Solo una cosa. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Hace cuánto que Paola Rincón vive en nuestra casa de Punta Mita? El silencio fue ensordecedor. Ricardo finalmente levantó la vista, sus ojos verdes llenos de sorpresa. Beatriz dio un paso atrás, su sonrisa perfecta quebrándose por un segundo. ¿Cómo? Empezó Ricardo. ¿Creíste que no me daría cuenta? Mi risa sonó amarga incluso para mí. Soy abogada especialista en crímenes financieros. ¿Pensaste que no revisaría los registros de propiedad de nuestra propia casa? La mansión de Punta Mita. Nuestro refugio de aniversario. El lugar donde Ricardo me prometió amor eterno frente al Océano Pacífico. $1 millón de mi herencia convertidos en el nido de amor de mi esposo con su amante de 24 años. Eso ya no es asunto tuyo. Beatriz recuperó la compostura. Firmaste, se acabó. Abrí la puerta de mi coche, el Mercedes que probablemente me quitarían mañana. Antes de entrar me volví una última vez. Tienen razón, se acabó. Mi mano encontró mi teléfono en el bolsillo. Para ustedes. El motor rugió mientras me alejaba. En el retrovisor, los vi parados bajo la lluvia, victoriosos. Si supieran lo que acababan de desatar. Si supieran que mientras firmaba esos papeles, mi aplicación de grabación capturó cada amenaza, cada confesión. Mi teléfono vibró. Un mensaje del inspector Moreno de la Comisión Nacional Bancaria. ¿Lista para proceder? Detuve el coche en un semáforo en rojo.
La lluvia golpeaba el parabrisas mientras mis dedos tecleaban la respuesta que cambiaría todo. Pero antes necesitaba hacer una parada. La oficina de mi antiguo mentor, el único que podría ayudarme a ejecutar lo que llevaba planeando durante meses. Porque lo que los Cervantes no sabían era que su mayor error no fue traicionarme, fue subestimarme. El semáforo cambió a verde. Pisé el acelerador mientras marcaba un número que había memorizado. «Licenciado Blackmore, soy Luciana. Es hora». La línea quedó en silencio por un momento. Cuando respondió, pude escuchar la sonrisa en su voz. «Los documentos están listos. Los compradores de deuda esperan tu señal. ¿Estás segura de esto?» Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa que entró a esa casa hace 7 años. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Necesito que investigues a mi esposo. 3 semanas antes de firmar el divorcio, estaba sentada frente a Marcos Blackmore, el hombre que me enseñó todo sobre derecho financiero. Su oficina en el piso 40 del Torre Ejecutiva me recordaba por qué había dejado su firma para casarme con Ricardo. ¿Estás segura? Marcos no parecía sorprendido. Una vez que abras esa puerta, ya está abierta. Puse sobre su escritorio la carpeta que había estado armando durante meses. Transferencias, propiedades, cuentas que no cuadran. Marcos revisó los documentos mientras yo miraba hacia el Guadalajara que se extendía bajo nosotros. La ciudad donde nací, donde me enamoré, donde me traicionaron. Luciana. Su voz me trajo de vuelta. Esto es lavado de dinero, las palabras que había temido escuchar. Mi esposo no solo me engañaba. Era un criminal. Todo había empezado 6 meses atrás con algo simple. Un recibo de joyería en el bolsillo de su saco. $20,000 en un collar que nunca vi. Un regalo para un cliente importante, me dijo cuando pregunté. Su beso fue rápido, distraído. Esa noche no pude dormir. Algo en su explicación no encajaba. ¿Desde cuándo los banqueros de inversión regalan joyas a sus clientes? La segunda pieza del rompecabezas llegó por accidente. Su laptop abierta en el estudio mientras él se duchaba. Un correo sin cerrar. P. La casa ya es tuya. Feliz aniversario, mi amor. P. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de la pantalla. La dirección era nuestra casa de Punta Mita. Nuestra casa. La que compramos con la herencia que me dejó mi abuela. ¿Qué haces? La voz de Ricardo me sobresaltó. Buscaba el número del plomero. Mi sonrisa fue perfecta. Años de práctica fingiendo en cenas familiares. El lavabo está goteando otra vez. Me creyó. O fingió creerme. Ya no importaba. Contraté al detective privado a la mañana siguiente, Fernando Rojas, recomendado por una clienta cuyo esposo también la había traicionado. Discreción absoluta, prometió. 2 días después tenía las fotos. Ricardo entrando a nuestra casa de playa con una mujer. Paola Rincón, 24 años, consultora de imagen sin clientes reales. El collar de $20,000 brillando en su cuello mientras se besaban en nuestra terraza. Pero eso no era lo peor. Hay más. Fernando me entregó otro sobre. Revisé los registros públicos como pediste. La propiedad de Punta Mita había sido transferida a nombre de Paola hacía un mes. Mi esposo había falsificado mi firma. Un delito federal. ¿Quiere que siga investigando? Todo. Mi voz no tembló. Quiero saberlo todo. Lo que Fernando descubrió en las siguientes semanas destrozó cualquier resto de amor que pudiera quedar. Ricardo no solo me engañaba con Paola, había 3 amantes más. Cada una con regalos millonarios, cada una pagada con dinero que no era suyo. El dinero viene de sus inversionistas, me explicó Marcos mientras revisábamos la evidencia. Está operando un esquema Ponzi. Usa el dinero de nuevos clientes para pagar a los antiguos y para mantener a sus amantes, completé la frase. ¿Cuánto? $50 millones, tal vez más. La habitación dio vueltas. Mi esposo no solo era infiel, era un ladrón que había robado los ahorros de jubilados, de familias, de gente que confiaba en él. Tenemos que ir a las autoridades, dijo Marcos. No, mi plan ya estaba tomando forma. Todavía no. Esa noche Ricardo llegó tarde, como siempre. Su cologne era diferente, uno que Paola debía preferir. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras se servía whisky.
Interesante. Dejé mi tablet donde pudiera verla. ¿Sabías que están auditando varios fondos de inversión? Vi el músculo de su mandíbula tensarse. ¿Ah, sí? Un cliente me lo comentó. Dice que la comisión bancaria está siendo muy estricta. Rumores. Su risa sonó forzada. Ya sabes cómo es el medio. Lo sabía. También sabía que el inspector Moreno de la comisión bancaria era mi profesor de posgrado y que llevaba semanas preparando una investigación sobre Cervantes Capital. Ricardo. Me acerqué a él, mis dedos rozando su corbata. ¿Hay algo que deba saber? Sus ojos verdes, los que alguna vez me miraron con amor, ahora solo mostraban cálculo. ¿Por qué preguntas? Porque tu madre llamó. La mentira fluyó fácil. Dijo que había documentos importantes que firmar, algo sobre proteger los activos familiares. La tensión abandonó sus hombros. Ah, eso. Sí, es solo una precaución, nada importante. Nada importante como yo. Al día siguiente, mientras Ricardo visitaba clientes en Punta Mita, yo visitaba a su madre. Beatriz me recibió en su jardín de esculturas, rodeada de arte que valía millones. Luciana, querida, información. No tenía tiempo para juegos. Celo de Paola. Su taza apenas tembló. No sé de qué hablas. La casa de playa, las transferencias, las otras 3 amantes. Cada palabra era una bala. Y sé que usted lo ha sabido todo el tiempo. Beatriz dejó su taza con cuidado calculado. Eres más lista de lo que pensé. No lo suficiente. La amargura quemaba mi garganta. Confié en ustedes. Ese fue tu error. Se levantó, su vestido de diseñador susurrando contra el mármol. Pero no tiene que ser tu ruina. ¿Qué está diciendo? Firma el divorcio discretamente. Te daremos $2 millones, suficiente para empezar de nuevo. 2 millones, el precio de mi silencio. De mi dignidad. ¿Y si digo que no? Su sonrisa fue la de un depredador. Entonces, revelaremos tu aventura con Marcos Blackmore. Los hoteles, las fotos. Tu carrera no sobrevivirá el escándalo. El shock debe haberse mostrado en mi cara porque Beatriz rió. ¿Creíste que no te vigilábamos? Cada reunión con él está documentada. Reuniones profesionales tergiversadas como romance. Fotos fuera de contexto. La destrucción de mi reputación empaquetada y lista. Tienen 72 horas para decidir. Beatriz volvió a su té. Después, actuamos. Salí de esa casa sabiendo que la guerra había comenzado. Pero lo que los Cervantes no sabían era que yo también había estado recopilando evidencia. No solo del fraude de Ricardo, de todos ellos. Sabemos lo que has estado haciendo. Las palabras de Beatriz resonaron en el salón principal de la mansión Cervantes. No había venido sola. Ricardo, sus hermanos, 2 abogados y 3 guardias de seguridad me rodeaban como buitres. Visitando a mi mentor profesional, mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. No es un crimen. No. Sofía, la hermana de Ricardo, sostenía su teléfono como un arma. Pero contratar detectives privados para espiar a tu familia sí viola el acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial. El documento que firmé enamorada sin leerlo completo. Mi primer error. Cláusula 17, sección 3. Uno de los abogados leyó desde su tablet. Cualquier investigación sobre las finanzas familiares constituye ruptura de confidencialidad y resulta en pérdida inmediata de derechos maritales. Ricardo finalmente me miró. Nada quedaba del hombre que me prometió amor eterno. Lo siento, Luciana. No sonaba arrepentido. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor? La risa escapó antes de poder detenerla. ¿Robar mi herencia es lo mejor? Tu herencia se invirtió en el matrimonio. Beatriz se acercó, sus tacones marcando cada paso como una sentencia. Fuiste una inversión, querida, y las inversiones a veces no dan rendimientos. 7 años atrás, Ricardo me había conquistado con flores y promesas, cada cita perfectamente planeada, cada regalo calculado. Ahora entendía que todo había sido una estrategia de negocios. Mi abuela me dejó $15 millones. Las palabras salían lentas, medidas. Ustedes los necesitaban para salvar Cervantes Capital. Y funcionó. Miguel, el hermano menor, no podía ocultar su sonrisa. Tu dinero salvó la empresa. Deberías estar orgullosa.
¿Orgullosa de qué? ¿De financiar las amantes de mi esposo? El golpe vino de la nada. Sofía me había abofeteado tan fuerte que caí contra el sofá. El sabor a sangre llenó mi boca. No hables así de mi hermano. Sus ojos brillaban con furia. Tú nunca fuiste suficiente mujer para él. Los guardias me levantaron antes de que pudiera responder. Sus manos apretaban mis brazos mientras me arrastraban hacia la puerta. Mi bolso cayó, esparciéndose su contenido por el piso de mármol. Esperen. Me solté por un momento, cayendo de rodillas para recoger mis cosas. Mi laptop, mi libreta, las fotos de mi abuela, todo lo que me quedaba. Patética. Beatriz observaba desde arriba. Igual que tu padre. Mi padre, el hombre honesto que murió creyendo que había asegurado mi futuro con un buen matrimonio. Si pudiera verme ahora. Mi padre valía más que toda su familia junta. Otro golpe, esta vez de Ricardo. Mi labio se partió contra mis dientes. Firma. Puso los papeles del divorcio frente a mí. Ahora, ¿y si me niego? Beatriz sacó su teléfono. Un clic y estas fotos tuyas entrando al hotel con Marcos están en todos los medios. Tu licencia para ejercer será revocada por conducta inapropiada. Nunca volverás a trabajar. Las fotos eran reales. Las reuniones también, pero eran de trabajo, preparando la evidencia contra ellos. Sacadas de contexto parecían otra cosa. Tienen 3 minutos. Ricardo miró su reloj. O llamamos a la policía y te acusamos de robo corporativo. ¿Robo? No pude contener la incredulidad. Ustedes me robaron todo. Pruébalo. Beatriz sonrió. Nosotros tenemos documentos, testigos, abogados. ¿Tú tienes? Nada. Pero sí tenía algo. En el forro secreto de mi bolso, mi teléfono grababa todo. En la nube, meses de evidencia esperaban. En la oficina de Marcos, documentos que probarían todo. Tomé la pluma que Ricardo me ofrecía. Era la misma que me regaló en nuestro primer aniversario. Montblanc, grabada con nuestras iniciales. Antes de firmar, mi voz se quebró deliberadamente. ¿Puedo saber hace cuánto? ¿Hace cuánto qué? Ricardo parecía impaciente. ¿Hace cuánto que Paola es tu amante? El silencio fue revelador. Miradas intercambiadas, sonrisas cómplices. 2 años. Ricardo no intentó suavizarlo. Desde que te volviste aburrida. 2 años. 730 días fingiendo amarme, llevándola a nuestra casa, a nuestra cama. ¿Y los demás lo sabían? Todos. Sofía disfrutaba cada palabra. En las cenas familiares apostábamos cuánto tardarías en darte cuenta. Ganó Miguel. Dijo que nunca lo descubriría sola. La humillación ardía peor que los golpes. Cada reunión familiar, cada celebración, todos riéndose de mí a mis espaldas, y mi collar, el de las esmeraldas de mi abuela. Paola lo luce mejor. Ricardo se encogió de hombros. Como todo lo tuyo. Firmé. Cada letra de mi nombre era una promesa de venganza. Luciana Cervantes de Cervantes se convertía en solo Luciana Cervantes. El coche queda aquí. Beatriz señaló mis llaves. Es propiedad de la empresa. ¿Cómo se supone que me vaya? Ese no es nuestro problema. Me arrastraron hasta la calle. Bajo la lluvia que comenzaba a caer, vi a los vecinos observando desde sus ventanas. El espectáculo de mi caída. Una cosa más. Beatriz salió con un paraguas que no ofreció compartir. El fideicomiso de tu abuela, el que crees que está protegido. Mi esposo lo vació antes de morir. Inversiones fallidas, dirán los papeles. No te queda nada. El fideicomiso. Los 5 millones que creía intocables. Mi red de seguridad. También eso se habían llevado. ¿Su esposo sabía? Las palabras salieron antes de pensar. ¿Sabía lo que planeaban? Por primera vez Beatriz perdió la sonrisa. Ernesto era débil. Quería devolverte el dinero. Por suerte, su corazón falló antes de poder arruinarlo todo. Por suerte, su propio esposo. La pieza final del rompecabezas encajó. No solo me habían robado, posiblemente habían matado por ello. Vete. Ricardo cerró la puerta. Y no vuelvas. Caminé bajo la lluvia hasta la parada de autobús. Mi vestido rojo empapado, mi maquillaje corrido, mi vida destruida. Pero en mi bolso, mi teléfono seguía grabando. Y en mi mente, el plan que había estado preparando durante meses comenzaba a activarse. Saqué mi segundo teléfono, el que ellos no conocían.
El mensaje para Marcos ya estaba escrito, esperando desde hacía semanas. Código rojo. Ejecuten todo. Su respuesta llegó en segundos. Entendido. Los compradores están listos. Las autoridades notificadas. ¿Estás segura? Miré hacia la mansión Cervantes una última vez. Las luces brillaban cálidas mientras ellos celebraban mi derrota. Nunca he estado más segura. El autobús llegó. Subí con la poca dignidad que me quedaba. Mientras la ciudad pasaba por la ventana, abrí mi aplicación bancaria, no la oficial, la de las Islas Caimán. $5 millones. El verdadero fideicomiso de mi abuela, el que mi padre ayudó a proteger en el extranjero antes de morir. El que los Cervantes nunca encontraron, porque buscaron en los lugares equivocados. Próxima parada, Torre Ejecutiva, anunció el conductor. Torre Ejecutiva, donde Marcos esperaba con un equipo de abogados, donde el inspector Moreno tenía las órdenes de cateo listas, donde mi venganza comenzaría. Me sequé las lágrimas y arreglé mi postura. El dolor en mi cara por los golpes palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado. En 24 horas, los Cervantes aprenderían una lección que mi abuela me enseñó hace mucho. La venganza es un plato que se sirve frío, pero se prepara con el fuego de la justicia. El autobús se detuvo. Bajé hacia mi nueva vida. Hacia mi venganza. Tienes sangre en la cara. Marcos me esperaba en el lobby de Torre Ejecutiva con una toalla y hielo. Detrás de él, 3 personas que no esperaba ver. El inspector Moreno de la Comisión Bancaria, la fiscal federal Patricia Domínguez y James Morrison del FBI. FBI. Mi voz sonó ronca. Los fraudes de Ricardo cruzaron fronteras. Marcos me guió al elevador privado. Miami, Nueva York, Las Caimán. Esto es internacional ahora. El ascensor subía mientras yo procesaba la información. Mi venganza personal se había convertido en una operación federal. ¿Hace cuánto saben?, pregunté. 6 meses. El inspector Moreno abrió su portafolio. Desde que nos enviaste el primer paquete anónimo. 6 meses. Cada documento que había copiado, cada conversación grabada. Todo había ido construyendo un caso que yo no sabía que existía. La oficina de Marcos parecía un centro de comando. Pantallas mostrando mercados financieros. Cajas de evidencia etiquetadas. Un equipo de 20 personas trabajando en silencio. Luciana. Patricia Domínguez se acercó. Lo que te hicieron, los grabaste todo, ¿verdad? Saqué mi teléfono. 2 horas de confesiones, amenazas, admisiones de fraude y algo más. Beatriz admitió algo sobre la muerte de su esposo. Mi voz tembló. Dijo que su corazón falló convenientemente. El silencio en la sala fue absoluto. Morrison tomó el teléfono con cuidado, como si fuera explosivo. Esto cambia todo. Su español tenía acento, pero era claro. De fraude financiero a posible homicidio. Necesitamos movernos rápido. Moreno señaló las pantallas. Nuestras fuentes indican que planean mover el dinero mañana. Todo a cuentas en Suiza. No llegarán a mañana. Marcos puso una laptop frente a mí. Luciana, necesitamos que ejecutes las opciones. Las opciones. 3 meses atrás, cuando descubrí el alcance del fraude, Marcos me ayudó a establecer una estrategia brillante. Usando los 5 millones del fideicomiso de las Caimán, compramos opciones de venta contra Cervantes Capital. Si la acción cae, empecé. Cuando caiga, corrigió Marcos, ganarás aproximadamente 20 millones. 20 millones. Más de lo que me robaron. Poética justicia financiera. Pero eso es... Morrison parecía impresionado. Completamente legal. Brillante, pero legal. Mi especialidad. No pude evitar una pequeña sonrisa que dolió por mi labio partido. Mis dedos volaron sobre el teclado. Órdenes de venta programadas para ejecutarse en cuanto abriera el mercado. Pero eso era solo el principio. Fase 2. Patricia abrió un documento. Necesitamos que llames a estos clientes de Cervantes Capital. La lista tenía 50 nombres. Todos clientes que yo había conocido en cenas y eventos. Todos víctimas del esquema Ponzi de Ricardo. ¿Qué les digo? La verdad. Morrison se cruzó de brazos. Que su dinero está en peligro. Que deben exigir retiros inmediatos. Una corrida bancaria. El pánico destruiría Cervantes Capital más rápido que cualquier investigación. Tomé el teléfono. La primera llamada fue a don Alberto Rosas, amigo de mi padre.
Luciana, heard que Ricardo y tú... Don Alberto, escúcheme. Su inversión en Cervantes Capital. Sáquela ahora. Pero Ricardo dijo... Ricardo le mintió. Tengo pruebas. Por favor, confíe en mí como confió en mi padre. Hubo silencio. Luego, haré la transferencia ahora mismo. Una por una, hice las llamadas. Cada vez más fácil. Cada vez más personas creyéndome. El contador en la pantalla de Marcos mostraba las solicitudes de retiro. 10 millones, 20, 50. 120 millones en solicitudes. Moreno sonreía. No tienen esa liquidez. Tendrán que vender activos. Marcos señaló otra pantalla. Propiedades, arte, todo. Pero yo sabía algo que ellos no. Algo que había descubierto en mis investigaciones. No pueden vender. Mi voz cortó las celebraciones. Todo está hipotecado. Doble, triple hipotecado. Han estado usando las mismas propiedades como garantía en diferentes bancos. Otro fraude. Otro delito federal. Morrison silbó bajo. ¿Cuántos delitos en total? Patricia consultó su lista. Fraude financiero, lavado de dinero, falsificación de documentos, fraude hipotecario, posible homicidio. Mínimo 30 años de prisión, cada uno. Mi teléfono personal sonó. Ricardo. Contesta. Morrison conectó un grabador. Mantén la calma. ¿Qué hiciste? La voz de Ricardo sonaba desesperada. No sé de qué hablas. Mi tono fue neutral. Los clientes, todos quieren su dinero. ¿Qué les dijiste? La verdad. ¿Nos vas a destruir? No. Miré el reloj. Quedaban 12 horas para que abriera el mercado. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo estoy acelerando el proceso. Luciana, por favor, podemos arreglar esto. Te doy el divorcio, te devuelvo todo. ¿Con qué dinero, Ricardo? Con los fondos que robaste, con las propiedades que hipotecaste ilegalmente. Silencio. Luego Beatriz tomó el teléfono. Perra desgraciada, no sabes con quién te metes. Sí, lo sé. Mi voz fue acero. Con criminales que están a punto de perder todo. Tenemos amigos, jueces, políticos. Tenían. Miré a Patricia, quien asentía. ¿Crees que querrán asociarse con ustedes cuando salga en las noticias? Cuando vean las órdenes de arresto. ¿Órdenes de arresto? Revisa las noticias en... Consulté mi reloj. 3 horas. Colgué. El silencio en la oficina era eléctrico. ¿3 horas? Preguntó Marcos. Morrison sonrió. El operativo comienza a las 5 de la mañana. Cateos simultáneos. Oficinas, casas, todo. 2 horas de sueño. Era lo único que tendrían antes de que su mundo colapsara. Hay algo más. Saqué un USB de mi bolso. Hace 3 meses accedí al servidor de Cervantes Capital. Tengo todo. Correos, contratos, grabaciones de llamadas. Eso es... Patricia parecía preocupada. Técnicamente ilegal. No, sí tenía autorización. Mostré un documento. Como esposa de Ricardo tenía poder notarial para asuntos financieros. Él lo firmó hace 2 años para un viaje. Nunca lo revocó. Marcos rió. Brillante, absolutamente brillante. Mi abuela siempre decía, en la guerra y en el amor, todo se vale. Miré hacia las luces de Guadalajara. Y esto es guerra. Necesitas descansar. Marcos señaló un sofá. Mañana será intenso. Pero no podía dormir. No con la adrenalina corriendo por mis venas. No cuando estaba tan cerca de la justicia. Mi segundo teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Podemos ayudarnos mutuamente. La foto adjunta me heló la sangre. Paola Rincón con mi collar de esmeraldas. Y un mensaje más. Los Cervantes también me traicionaron. ¿Hablamos? Es una trampa. Marcos miraba el mensaje de Paola mientras el reloj marcaba las 4 de la mañana. En 1 hora comenzarían los cateos. En 2 abriría el mercado. ¿Y si no lo es? Mi dedo flotaba sobre el botón de llamada. ¿Y si realmente la traicionaron? Es la amante de tu esposo. Patricia no ocultaba su desprecio. ¿Por qué confiarías en ella? Porque yo también había sido ingenua alguna vez, porque yo también había creído en las mentiras de los Cervantes. Marqué el número. Sabía que llamarías. La voz de Paola sonaba diferente, sin la arrogancia que imaginé. ¿Podemos vernos? Tienes 3 minutos para convencerme. Ricardo me usó igual que a ti. Su voz se quebró. La casa de Punta Mita está a mi nombre, sí.
pero también las deudas. 3 millones de dólares que nunca pedí. Eso no es mi problema. Tengo videos. La bomba cayó casual. Ricardo con Beatriz, planeando todo, incluyendo cómo deshacerse de ti si descubrías demasiado. Videos, evidencia visual de conspiración. ¿Dónde estás? Afuera de tu edificio, sola. Por favor, Luciana. Miré a Morrison, quien ya estaba revisando las cámaras de seguridad. Asintió. Estaba sola. 5 minutos. Colgué. La mujer que entró a la oficina no era la que esperaba. Sin maquillaje, con jeans y sudadera, Paola parecía aún más joven. 24 años. La edad que yo tenía cuando me casé con Ricardo. Sé que me odias. Se sentó con las manos temblorosas. Tienes derecho. No vine aquí por terapia. Mi voz fue hielo. Los videos. Sacó un teléfono y presionó play. La imagen era clara. Ricardo y Beatriz en el estudio 3 meses atrás. Si Luciana sigue investigando, tendremos que acelerar el plan. La voz de Beatriz era cristalina. ¿Acelerar? Ricardo sonaba nervioso. ¿Cómo con tu esposo? Ernesto tuvo un infarto. Natural. El forense lo confirmó. El forense que te debe favores. Los favores existen para usarse, hijo. Pausé el video. Mi estómago revuelto. No era una confesión directa, pero era suficiente para reabrir el caso. Hay más. Paola deslizó por docenas de videos. 6 meses grabando todo, cada vez que sospechaba algo raro. ¿Por qué? Porque no soy estúpida. Su risa fue amarga. Sé leer señales. Ricardo me dijo que estaba divorciado, que la casa era suya, que el dinero era limpio. Otra víctima, diferente a mí, pero víctima al final. ¿Qué quieres a cambio? Inmunidad. Miró a Patricia. Testificaré contra ellos. Todo. Pero no quiero ir a prisión por recibir regalos que no sabía que eran robados. Morrison y Patricia intercambiaron miradas. Si la información es buena, Patricia comenzó. El teléfono de Morrison sonó. Es hora. Los equipos están en posición. En las pantallas de la oficina, feeds en vivo mostraban las ubicaciones. La mansión Cervantes, las oficinas, las casas de los hermanos. Comencemos el show. Moreno dio la orden. 5:05 de la mañana. Puertas derribadas simultáneamente. Gritos de Policía Federal resonando en cada ubicación. En la pantalla principal, vimos a Ricardo siendo esposado en calzoncillos. Beatriz gritando sobre sus derechos. Sofía llorando mientras confiscaban su teléfono. Miguel intentando escapar por la ventana solo para encontrar más agentes esperando. El dinero. Me volví hacia las pantallas del mercado. Falta 1 hora. No exactamente. Marcos sonrió. El premercado abre en 10 minutos. Para inversores institucionales. Inversores institucionales. Los tiburones que olerían la sangre primero. Las noticias están saliendo. Un asistente subió el volumen de la televisión. Escándalo en Cervantes Capital. Fraude masivo. Arrestos en proceso. Se estima que las pérdidas superan los 100 millones de dólares. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señora Cervantes, soy reportera de El Financiero. ¿Algún comentario sobre los arrestos? Ya no soy la señora Cervantes. Mi voz fue clara. Soy Luciana Domínguez, abogada especialista en crímenes financieros, y no tengo comentarios. Colgué. Pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Otro reportero. Otro más. Necesitas un comunicado. Patricia me entregó un papel. Algo simple. Que no te vincule, pero que deje clara tu posición. Leí el comunicado que había preparado. Me enteré de estos hechos con sorpresa. Confío en que la justicia seguirá su curso. No haré más comentarios mientras dure la investigación. Neutral. Profesional. Perfecto. El premercado abrió. La acción de Cervantes Capital comenzó a caer inmediatamente. Menos 10%. Menos 20%. Tus opciones se están activando. Marcos señaló mi cuenta. 5 millones de ganancia, 10-15. Cada punto que caía la acción era dinero en mi cuenta. Justicia poética convertida en números verdes. Paola observaba todo en silencio. Finalmente habló. ¿Me odias? No. Era verdad. No vales la energía que requiere el odio. Yo te habría odiado. Se limpió una lágrima. Si los papeles fueran al revés. No eras tú la enemiga. Señalé las pantallas donde Beatriz era subida a una patrulla. Ellos nos usaron a ambas.
Tu collar. Paola se quitó las esmeraldas de mi abuela. Toma, es tuyo. El peso familiar en mis manos me trajo lágrimas que no derramé. Mi abuela, mi historia, recuperada. Hay algo más que debes saber. Paola sacó otro teléfono. No eras la única esposa. ¿Qué? Ricardo tiene otra familia, en Monterrey, 2 hijos. La mujer cree que viaja por negocios a Guadalajara. Otra esposa, otros hijos, otra vida construida sobre mentiras. Ella debe saber. Mi decisión fue instantánea. Ya le envié todo. Paola mostró los mensajes. Hace 1 hora, con evidencia. En las pantallas, más noticias. El fraude de Cervantes Capital salpica a políticos y jueces. La red de corrupción es más amplia de lo esperado. Mi teléfono sonó. Era don Alberto Rosas. Luciana, gracias. Salvaste mi retiro. El de muchos. Eres igual que tu padre. Honesta hasta el final. Honesta. La palabra resonó mientras veía mi cuenta alcanzar los 25 millones en ganancias. Es hora de la fase 3. Morrison se levantó. Los embargos. ¿Embargos? Todo. Sacó una lista. Casas, coches, cuentas, arte. Todo será confiscado en... Miró su reloj. 30 minutos. 30 minutos para que los Cervantes perdieran todo. Como yo había perdido todo 24 horas antes. Hay un problema. Moreno colgó su teléfono con cara de preocupación. Beatriz escapó. ¿Qué? Morrison se levantó de golpe. ¿Cómo? No estaba en la casa. Las cámaras muestran que salió hace 2 horas. 2 horas, justo después de mi llamada. Sabe que fui yo. Mi sangre se heló. Va a venir por mí. Tienes protección. Patricia señaló a 2 agentes. No te pasará nada. Pero yo conocía a Beatriz. Su orgullo. Su venganza sería personal. Mi teléfono sonó. Número privado. Hola, querida nuera. 2. Estoy en tu departamento. La voz de Beatriz sonaba tranquila, controlada. Demasiado controlada para alguien cuyo mundo se derrumbaba. No vivo ahí desde hace meses. Mentí mientras Morrison rastreaba la llamada. Lo sé, pero guardaste algo aquí, algo que creíste que no encontraría. Mi sangre se heló. El departamento que había rentado en secreto, donde guardaba copias físicas de toda la evidencia. ¿Cómo lo había encontrado? Tu casera es mi prima segunda. Beatriz rió. Esta ciudad es más pequeña de lo que crees, querida. Morrison me mostró su pantalla. La ubicación confirmada. Beatriz estaba realmente allí. Estoy quemando todo. El sonido de papeles ardiendo llegó por el teléfono. Años de tu trabajito de detective. Cenizas. No importa. Mantuve la calma. Todo está digitalizado. Los documentos originales de la transferencia ilegal que hizo Ernesto, los que prueban que yo falsifiqué su firma, su voz destilaba veneno. ¿También los digitalizaste? No. Esos eran únicos. Los había encontrado en la caja fuerte de Ricardo apenas la semana pasada. La prueba definitiva de que Beatriz había robado millones después de la muerte de su esposo. Unidades en camino. Morrison susurró. 5 minutos. 5 minutos para que Beatriz destruyera la evidencia más importante. ¿Por qué, Beatriz? Necesitaba ganar tiempo. Tenían dinero, poder. ¿Por qué necesitaban robar? ¿Robar? Su risa fue amarga. Toda mi vida fui la esposa perfecta, la madre perfecta. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños. ¿Y qué obtuve? Un marido que prefería a sus amantes. Entonces entiende cómo me siento. No, su voz se endureció. Tú tuviste opciones, yo no. En mi época, el divorcio era impensable, así que tomé lo que me correspondía. ¿Matándolo? Silencio. Luego, el forense dijo infarto, eso es lo que fue. El forense que usted sobornó. El forense que no testificará. Sufrió un accidente anoche. Trágico. Mi estómago se revolvió. Morrison ya estaba haciendo llamadas para verificar. En las pantallas, el mercado mostraba la masacre. Cervantes Capital había perdido 80% de su valor. Mi cuenta mostraba 32 millones en ganancias. Mira las noticias. No pude resistir. Su imperio acabó. El dinero se recupera. Beatriz sonó desdeñosa. Siempre lo hace. No desde prisión. ¿Quién dice que iré a prisión? El sonido de sirenas llegó por el teléfono. Los agentes estaban cerca. Adiós, Luciana. Disfruta tu victoria vacía. La línea se cortó. La perdimos.
El agente en la radio sonaba frustrado. El departamento está vacío, solo cenizas. Pero entonces Paola se levantó. Esperen. Sacó su teléfono y mostró un video. Beatriz en el departamento, quemando documentos. Pero más importante, Beatriz guardando algunos papeles en su bolso antes de prenderle fuego al resto. Siempre grabo todo. Paola sonrió. Instalé cámaras en ese departamento hace una semana. ¿Cómo sabías? Beatriz me llevó allí una vez. Dijo que era su lugar seguro. Sospeché que lo usaría. Morrison tomó el teléfono. Esto prueba destrucción de evidencia, otro cargo más. Pero perdimos los documentos originales. Patricia se veía frustrada. No todos. Saqué mi bolso y extraje un sobre del forro. Nunca dejo todos los huevos en la misma canasta. Los documentos que probaban el robo post-mortem, guardados conmigo todo el tiempo. Beatriz había quemado copias sin saberlo. «Eres brillante». Marcos me abrazó. El televisor mostró más noticias. La esposa en Monterrey demanda a Ricardo Cervantes por bigamia. Los hijos exigen pruebas de paternidad. Otra bomba. El imperio Cervantes implosionaba desde todos los ángulos. Mi teléfono sonó. Era Sofía desde el centro de detención. «Perra, destruiste a mi familia». «Tu familia se destruyó sola». Mi voz fue calma. «Yo solo encendí la mecha. Mi madre te va a matar. Tu madre va a prisión. Como todos ustedes. Tenemos abogados. Saldremos bajo fianza». Miré a Patricia, quien negó con la cabeza. «Sin fianza. Riesgo de fuga. Acaban de congelar todos sus pasaportes». Se lo dije a Sofía. Su grito de frustración fue música. Miguel fue el siguiente en llamar, pero su tono era diferente. Derrotado. «Luciana, lo siento». «¿Ahora lo sientes?» Sabía que estaba mal todo, pero Beatriz, mi madre, no podíamos contradecirla. «Siempre hay opciones, Miguel. Quiero hacer un trato». Su voz bajó. «Tengo información sobre otros fraudes, otros políticos involucrados». Morrison tomó el teléfono inmediatamente. Otro desertor en el barco que se hundía. Las horas pasaban en un torbellino. Entrevistas con fiscales, firmas de documentos, declaraciones juradas. Para mediodía, las noticias eran internacionales. El Madoff mexicano, llamaban a Ricardo. CNN en español hacía un especial sobre el caso. «Señora Domínguez». Un asistente se acercó. «Hay alguien que quiere verla». Era María, la mujer de servicio de los Cervantes, la que me había visto crecer de novia nerviosa a esposa humillada. «Señora Luciana». Sus ojos estaban rojos. «Vengo a pedirle perdón». «¿Perdón?» Yo sabía. Veía las mujeres que llevaba el señor Ricardo. Escuchaba las conversaciones. Debí decirle. «No era su responsabilidad, María. Pero usted siempre fue buena conmigo. Me trató con respeto». Sacó un USB. «Por eso grabé esto». Conecté el USB. Videos. Docenas. Ricardo con diferentes mujeres en la casa. Beatriz sobornando al juez Méndez. Sofía plantando las fotos falsas de mi supuesta infidelidad. ¿Cuánto tiempo? 2 años, desde que empezaron a tratarla mal. 2 años de evidencia adicional. María había sido mi ángel guardián sin que yo lo supiera. María, esto es... No tenía palabras. «Justicia, señora». Mi madre siempre decía, «El que mal anda, mal acaba». Le di un abrazo mientras llorábamos juntas. 2 mujeres que habían visto demasiado. «María tendrá protección», Patricia aseguró. «Es testigo clave ahora». El mercado cerró. Cervantes Capital había perdido 95% de su valor. Mis ganancias finales, $41 millones. «¿Qué harás con el dinero?», preguntó Paola. «Devolver lo robado a los inversionistas». Mi decisión era firme, y crear un fondo para mujeres en mi situación. «Pero es tu dinero, lo ganaste legalmente, construido sobre su dolor. No lo quiero todo». Morrison se acercó con noticias. «Encontramos a Beatriz». «¿Dónde?» «Aeropuerto, intentando salir con pasaporte falso». Un regalo de despedida del juez Méndez antes de que lo arrestáramos. La última pieza caía, la reina del tablero capturada. «Quiere hablar contigo». Morrison extendió su teléfono. Beatriz sonaba diferente. Vieja, cansada, derrotada. «Ganaste». No era un juego. Todo es un juego, Luciana. Solo que tú aprendiste las reglas muy tarde.
O tal vez ustedes olvidaron que las reglas pueden cambiar. Silencio. Luego, cuida a mis nietos de Monterrey, no tienen la culpa. La línea se cortó. Incluso al final, Beatriz pensaba en control, en legado. En todo menos, en el daño causado. Marcos se acercó con documentos. Es hora de formalizar tu nueva firma. Mi nueva firma. Con el dinero recuperado podría empezar de nuevo. Mejor, más fuerte. ¿Cómo la llamarás? Pensé en mi abuela, en mi padre, en todos los que creyeron en mí. Justicia legal, especialistas en recuperación de activos. Paola se levantó para irse. Supongo que no nos veremos de nuevo. Supongo que no. Para lo que vale, lo siento por todo. No respondí. No había nada que decir. Ella desapareció en el elevador llevándose una parte de esta historia. Quedaban 2 capítulos en mi venganza, 2 momentos más antes del final, y el reloj seguía corriendo hacia el momento en que enfrentaría a Ricardo en la corte. Quiere hacer un trato. El abogado de Ricardo estaba en mi nueva oficina, sudando a pesar del aire acondicionado. Habían pasado 48 horas desde los arrestos. El mundo Cervantes había colapsado completamente. No hago tratos con criminales. Seguí revisando documentos sin mirarlo. Señorita Domínguez, mi cliente está dispuesto a confesar todo a cambio de una sentencia reducida. Eso lo decide la fiscalía, no yo. Pero su testimonio será crucial. Si usted pide clemencia, finalmente levanté la vista. ¿Clemencia? Como la que me mostraron cuando me arrastraron de mi casa. El abogado, un hombre mayor que había defendido a criminales peores, tuvo la decencia de bajar la mirada. Mi cliente tiene información sobre otros esquemas, inversiones en Dubái, cuentas en Chipre. Podría ayudar a recuperar millones. Ya encontramos las cuentas de Dubái. Patricia entró con una sonrisa. Y las de Chipre, y las de Singapur que su cliente no mencionó. El color abandonó la cara del abogado. Su última carta había sido inútil. En las noticias la destrucción continuaba. Embargan todas las propiedades Cervantes. Subastarán la mansión principal mañana. La mansión donde me humillaron, donde firmé el divorcio bajo la lluvia. Justicia poética. Hay algo más. Marcos entró agitado. Acaban de arrestar a otros 12 empresarios conectados al fraude. La red era más grande de lo que imaginábamos. Cada arresto revelaba más nombres, más cuentas, más víctimas. Mi teléfono sonó. Era Carmen, la esposa de Ricardo en Monterrey. Luciana, necesito verte. 1 hora después, estaba frente a mí. 35 años, 2 hijos adolescentes, otros 7 años de mentiras. ¿Cómo no me di cuenta? Sus lágrimas eran genuinas. 7 años creyendo que viajaba por negocios. Porque él era muy bueno mintiendo. Mi voz fue gentil. A mí me engañó igual. Pero tú investigaste. Tú luchaste. Cuando fue muy tarde, Carmen sacó documentos. Quiero ayudar. Estos son registros de regalos que me hizo. Joyas, coches, todo comprado con dinero robado. Más evidencia. Más cargos para Ricardo. ¿Los niños? Pregunté, devastados. Su héroe cayó del pedestal. Carmen se limpió las lágrimas. Pero es mejor conocer la verdad. Siempre es mejor conocer la verdad. Morrison entró con noticias urgentes. Miguel Cervantes está cantando como canario. Implicó a 3 jueces más y 2 diputados. El hermano menor, siempre el más débil, ahora era el más peligroso para su familia. Su testimonio sería devastador. Quiere hablar contigo específicamente. Morrison me extendió su teléfono. Luciana. La voz de Miguel sonaba quebrada. Necesito que sepas algo. Lo del collar de tu abuela. Fui yo quien le dijo a Ricardo dónde lo guardabas. La traición dentro de la traición. Miguel, a quien había tratado como hermano menor, había sido parte del robo desde el principio. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque la culpa me está matando. Y porque hay más. Ricardo tiene una caja fuerte secreta. En el sótano de la casa de Punta Mita. Ahí guarda videos. ¿Videos? De él con políticos, negociando sobornos. Es su seguro de vida. Videos que Ricardo había mantenido en secreto incluso de su familia. Su plan de escape si todo fallaba. Dame la combinación. Miguel la recitó. Memoricé cada número. Patricia ya estaba al teléfono con las autoridades en Punta Mita. En 2 horas tendrían los videos. Señora Domínguez. Mi asistente entró.
La conferencia de prensa está lista. La conferencia donde anunciaría la devolución del dinero a las víctimas. Donde mostraría que no todos los Cervantes eran iguales. El salón estaba lleno. Reporteros de todos los medios importantes. Las cámaras me seguían mientras caminaba al podio. Buenos días. Estoy aquí para anunciar que 30 millones de dólares serán devueltos a las víctimas del fraude Cervantes. Gasps. Flashes. Preguntas gritadas. Este dinero fue recuperado legalmente a través de operaciones financieras. Cada centavo irá a un fideicomiso para compensar a los afectados. ¿Y los otros 11 millones? Gritó un reportero. Servirán para crear la Fundación Justicia, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de fraude financiero familiar. Más preguntas. Más flashes. Pero yo solo veía las caras de alivio de las víctimas presentes. Don Alberto llorando, familias abrazándose. ¿Qué mensaje le envía a Ricardo Cervantes?, preguntó una reportera. Ninguno, los hechos hablan por sí solos. Salí del podio con la frente en alto. En el pasillo me esperaba alguien inesperado, el padre de Ricardo. Don Ernesto Cervantes, el hombre que supuestamente había muerto de un infarto. No, este era Ernesto Cervantes Jr., el hermano de Ricardo que vivía en España, el que nunca se involucró en los negocios familiares. Luciana, me extendió la mano. Vine en cuanto me enteré. ¿Por qué? Porque alguien de la familia debe pedir perdón. Y porque tengo esto. Me entregó una carta, la letra de don Ernesto, su padre, para Luciana. Si algo me pasa, ábrela. La carta temblaba en mis manos mientras leía. Querida Luciana, si lees esto, mis temores se cumplieron. Beatriz y Ricardo planean algo terrible. Intenté detenerlos, pero soy viejo y débil. El dinero de tu abuela está en peligro. Protégete. Huye si es necesario. Perdóname por no ser más fuerte. Con cariño, Ernesto. Fechada 2 días antes de su muerte. ¿Él sabía? Sospechaba. Me envió esta carta a España con instrucciones de dártela si moría repentinamente. Otra prueba. No definitiva para un asesinato, pero sí de conspiración. ¿Testificarías?, pregunté. Contra mi madre y hermano, sí, es lo correcto. Otro Cervantes eligiendo la justicia sobre la sangre. Las horas pasaban rápido. Los videos de Punta Mita llegaron. Eran peores de lo imaginado. Diputados recibiendo fajos de billetes. Senadores negociando contratos ilegales. Ricardo en el centro de todo. Esto es dinamita. Morrison silbaba. Caerá medio gobierno. Que caiga. Mi voz fue firme. Todo lo podrido debe caer. Para las 6 de la tarde, 15 políticos más habían sido arrestados. La limpieza era total. Sofía me llamó desde prisión. Esta vez no gritó. ¿Valió la pena? Su voz sonaba vacía. ¿Destruir tantas vidas? Yo no destruí nada. Ustedes construyeron su imperio sobre arena. Yo solo soplé. Mi hijo tiene 3 años. Crecerá sin su madre. Crecerá sin una madre criminal. Es mejor que crecer con mentiras. Silencio. Luego, Ricardo quiere verte. Mañana en la corte. Ahí estaré. La audiencia preliminar. Donde se leerían todos los cargos. Donde finalmente lo enfrentaría con la verdad. Esa noche no pude dormir. Repasé cada documento, cada evidencia, cada momento de los últimos 7 años. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Luciana, soy el doctor Morales del Hospital Civil. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Beatriz Cervantes. Intento de suicidio. Está estable, pero pidió verte. Beatriz, la mujer de hierro, quebrada. Voy para allá. El hospital estaba vacío a esa hora. Beatriz estaba esposada a la cama, 2 guardias en la puerta. Se veía pequeña, frágil, acabada. Viniste. Su voz era un susurro. ¿Por qué lo hiciste? ¿El suicidio o todo lo demás? Todo. Me miró con ojos que ya no tenían fuego. Porque nunca fui suficiente. Esposa no fue suficiente. Madre no fue suficiente. Necesitaba ser poderosa. ¿Y valió la pena? Nada vale la pena al final. Cerró los ojos. Ganaste, Luciana. Pero un día entenderás que ganar a veces es otra forma de perder. No respondí. No había nada que decir. Salí del hospital cuando amanecía. En 6 horas enfrentaría a Ricardo en la corte. La batalla final estaba por comenzar. Todos de pie.
La jueza Martínez entró a la sala. Ricardo estaba esposado, en uniforme naranja de prisionero. Sus ojos verdes, antes arrogantes, ahora miraban al vacío. Yo estaba en primera fila, vestida con el mismo traje rojo que llevaba cuando me echaron, reparado, como yo. Caso número 2847-B. El Estado contra Ricardo Cervantes y asociados. La fiscal Patricia comenzó a leer los cargos. Cada uno era un clavo más en el ataúd de Ricardo. Fraude financiero, lavado de dinero, falsificación de documentos, evasión fiscal, bigamia, conspiración. La lista continuó por 5 minutos. Ricardo se hundía más con cada acusación. ¿Cómo se declara el acusado? Su abogado se levantó. No culpable, su señoría. Mentiras hasta el final. La fiscalía llama a su primera testigo, Luciana Domínguez. Caminé al estrado con la frente alta. Mi mano no tembló al jurar decir la verdad. Señora Domínguez, Patricia comenzó, ¿puede describir su relación con el acusado? Fui su esposa por 7 años, aunque ahora sé que nunca fui su única esposa. Ricardo finalmente me miró. Intentó esa sonrisa que antes me derretía. Ya no funcionaba. ¿Cuándo descubrió las actividades ilegales del acusado? Hace 6 meses. Empezó con discrepancias en estados de cuenta. Luego encontré transferencias inexplicables. Detallé todo. Cada descubrimiento. Cada mentira descubierta. La sala estaba en silencio absoluto. ¿Puede identificar este documento? Patricia mostró un papel. Es la escritura de nuestra casa de Punta Mita. Muestra mi firma falsificada transfiriendo la propiedad a Paola Rincón. Objeción. El abogado de Ricardo se levantó. Especulación sobre la falsificación. Tengo el análisis grafológico. Patricia presentó el peritaje. Confirma falsificación. Objeción denegada. Las siguientes 2 horas fueron una disección quirúrgica del imperio criminal Cervantes. Cada evidencia presentada era otra herida. Un último tema. Patricia se acercó. ¿Conoce el estado actual de las finanzas del acusado? Sí, están completamente destruidas. ¿Puede ser más específica? Me levanté ligeramente, mirando directamente a Ricardo. Hace 3 meses, a través de intermediarios, compré todas las deudas de Cervantes Capital. La sala estalló en murmullos. Ricardo palideció. ¿Todas? Cada préstamo, cada hipoteca, cada línea de crédito. Saqué los documentos. Soy la acreedora principal de todo lo que alguna vez poseyeron. Eso es imposible. Ricardo se levantó de un salto. No tenías dinero. Orden. La jueza golpeó su martillo. El fideicomiso de mi abuela en las Islas Caimán. Mi voz fue clara. El que tu madre dijo que habían vaciado. Mentira, como todo lo demás. Ricardo se desplomó en su silla, la derrota final en sus ojos. ¿Cuánto debe actualmente la familia Cervantes? 87 millones de dólares, con intereses acumulándose diariamente. ¿Y qué planea hacer con esas deudas? Ejecutarlas. Cada peso, cada centavo, legalmente. El abogado de Ricardo pidió acercarse al estrado, conferencia rápida con su cliente. Ricardo gesticulaba desesperado. «Su señoría», el abogado sudaba. «Solicitamos un receso». «Denegado. Continúe, fiscal». Patricia llamó al siguiente testigo, Paola Rincón. Paola, vestida conservadoramente, contó todo. Las mentiras de Ricardo, los regalos con dinero robado, los videos que había grabado. Él me dijo que estaba divorciado. Su voz temblaba. Que Luciana era una exesposa vengativa que lo perseguía. Otra mentira expuesta. Luego vino Miguel. Su testimonio fue devastador. Detalló cada fraude, cada soborno, cada crimen. Mi madre Beatriz controló todo. Ricardo era su instrumento, pero él disfrutaba. Le gustaba el poder. ¿Y usted?, preguntó Patricia. Yo era un cobarde. Seguía órdenes. Me arrepiento cada día. Carmen de Monterrey fue la siguiente. La otra esposa. Su dolor era palpable. 7 años de matrimonio. 2 hijos, todo mentira. Sus hijos están en terapia. Su padre, su héroe, nunca existió. Cuando terminaron los testimonios, la evidencia era abrumadora. Videos, documentos, grabaciones, transferencias bancarias. Ricardo pidió hablar. Su abogado intentó detenerlo, pero insistió. Luciana. Me miró desde el estrado del acusado. ¿Por qué? Podríamos haber arreglado esto. ¿Arreglado? Me levanté.
¿Cómo arreglaron la muerte de tu padre cuando quiso devolverme el dinero? Gasps en la sala. No sé de qué hablas. Tu madre confesó, está grabado. Tu padre, convenientemente, murió cuando se opuso a robarme. Mientes. Reproduje la grabación en mi teléfono. La voz de Beatriz clara. Ernesto era débil. Su corazón falló antes de poder arruinarlo todo. Ricardo se quebró. Por primera vez, lágrimas reales. Ella dijo que fue natural, que papá estaba enfermo. Tu padre estaba enfermo, de la conciencia. Por eso lo eliminaron. La jueza intervino. Esto es materia de otra investigación. Continuemos. La fiscal presentó sus conclusiones. Los daños totales. Las víctimas afectadas. Las vidas destruidas. El Estado solicita el máximo de sentencia. 40 años sin libertad condicional. El abogado de Ricardo hizo un intento débil de defensa. Habló de un hombre presionado por su familia, de errores de juicio. Nadie le creyó. Antes de decidir sobre fianza, la jueza me miró. ¿La acreedora principal tiene algo que agregar? Me levanté. Este era mi momento. Su señoría, como dueña de las deudas Cervantes, informo que hoy a las 3 p.m. ejecutaré todos los pagarés. Las propiedades serán subastadas. Las cuentas vaciadas, los activos liquidados. «No puedes», Ricardo gritó. «Es mi vida, mi trabajo». Era, ahora es justicia. Te di todo. Casa, joyas, una vida de lujo. Me diste mentiras, te llevaste mi dignidad, mi herencia, mi confianza. Mi voz no tembló. Ahora yo me llevo tu imperio. Señora Domínguez, la jueza preguntó, ¿qué hará con los recursos recuperados? Pagaré a los acreedores legítimos. Compensaré a las víctimas. El resto irá a la fundación que ayudará a mujeres como yo. ¿Como usted? Mujeres que confiaron, que amaron, que fueron traicionadas. Miré a Ricardo, pero que se levantaron más fuertes. La jueza asintió. Fianza denegada. El acusado permanecerá detenido hasta el juicio. No. Ricardo intentó levantarse, pero los guardias lo sujetaron. Luciana, por favor. No me volteé. Salí de la sala con pasos firmes. Afuera esperaba la prensa, pero también esperaban otros. Don Alberto, María, las víctimas que recuperarían su dinero. Gracias, decían. Gracias por luchar. Marcos me esperaba con champán. Lo lograste. Lo logramos. Corregiré. Sin ti, sin Patricia, sin todos, no habría sido posible. ¿Y ahora? Miré el edificio donde había trabajado Ricardo. En 2 horas sería mío. Lo convertiría en las oficinas de la fundación. Ahora construyo. Sobre las cenizas de su imperio, construyo algo real. Mi teléfono sonó. Era Beatriz desde el hospital psiquiátrico donde la trasladaron. ¿Estás feliz? Su voz era un susurro roto. No, estoy en paz. Es diferente. Destruiste a mi familia. Tu familia se destruyó sola. Yo solo sostuve el espejo. Un día entenderás el precio de la venganza. Esto no fue venganza, Beatriz. Fue justicia. La venganza habría sido hacerles lo que me hicieron. La justicia es dejar que la ley los juzgue. Silencio. Luego. Eras más fuerte de lo que pensé. No, ustedes me hicieron fuerte. Cada traición fue una lección. Cada mentira, un aprendizaje. Colgué. Era la última vez que hablaría con ella. A las 3 en punto ejecuté las deudas. En 1 hora todo lo que había sido Cervantes ahora era mío. Las propiedades se subastarían con los fondos destinados a las víctimas. El arte sería donado a museos. Los coches vendidos para la fundación. De pie en lo que había sido la oficina de Ricardo, ahora mía. Miré la ciudad. La misma vista que él había contemplado mientras planeaba sus fraudes. Pero yo veía diferente. Veía oportunidad. Veía justicia. Veía futuro. Mi asistente entró. Señora Domínguez, su cita de las 4 llegó. Era una mujer joven, ojos rojos por el llanto, historia familiar. Mi esposo me engañó, vació nuestras cuentas, huyó con su secretaria. Las lágrimas caían. No sé qué hacer. Tomé su mano. Recordé mi propio dolor, mi propia desesperación. Empezamos por recuperar lo que es tuyo. Mi voz fue firme pero gentil. Y te prometo algo, no estás sola. Ella asintió, esperanza naciendo en sus ojos. Esta era mi nueva vida.
Mi propósito nacido del dolor, mi fuerza forjada en la traición. Los Cervantes me quitaron todo, y al hacerlo me dieron algo más valioso, me dieron a mí misma. 6 meses después mi vida era irreconocible. La oficina que antes fue el símbolo del poder Cervantes, ahora tenía un letrero diferente. Fundación Justicia. Recuperamos tu dignidad. Esa mañana, como cada martes, visitaba a las nuevas clientas. Mujeres que llegaban rotas, como yo había llegado a la oficina de Marcos aquella noche lluviosa. Señora Domínguez, mi asistente Elena entró. Las noticias que pidió. En la pantalla, el reportero hablaba frente a la prisión federal. Ricardo Cervantes fue sentenciado hoy a 35 años sin libertad condicional. 35 años. Saldría viejo si es que salía. En noticias relacionadas, continuó el reportero, Beatriz Cervantes fue declarada incompetente para enfrentar juicio y permanecerá en custodia psiquiátrica indefinidamente. Beatriz había perdido la razón completamente. Su mente no soportó la caída. Sofía cumplía 10 años de sentencia. Miguel, 5 con libertad condicional por cooperar. Mi teléfono sonó. Era Carmen desde Monterrey. Luciana, quería agradecerte otra vez. El apoyo de la Fundación ha sido invaluable. Carmen había rehecho su vida. Trabajaba ahora. Sus hijos estaban bien. Habían sobrevivido. ¿Cómo están los niños? Mejor. Ya no preguntan por él. Es como si nunca hubiera existido. Quizá era mejor así. Que Ricardo se convirtiera en un fantasma, un mal recuerdo que se desvanece. Después de colgar, caminé hacia la sala de juntas. 12 mujeres me esperaban. Todas víctimas de fraudes familiares. Todas luchadoras. Buenos días, guerreras. Las saludé. Me devolvieron sonrisas. Ya no eran víctimas. Eran sobrevivientes. Hoy quiero compartir una noticia. Abrí el folder. Acabamos de ganar el caso Rodríguez. Recuperamos 3 millones de pesos escondidos en Panamá. Aplausos. Lágrimas de alegría. Otra victoria para nosotras. María, la ex empleada de los Cervantes, ahora trabajaba en la fundación. Se acercó con café. Los periodistas siguen llamando, señora. ¿Quieren una entrevista sobre el veredicto final? No más entrevistas, María. La historia ya se contó. Pero la historia seguía escribiéndose. Cada día llegaban más mujeres. Cada día recuperábamos más dinero, más dignidad, más justicia. Esa tarde visité la que había sido la mansión Cervantes. Ahora era un centro comunitario. Los jardines donde me humillaron ahora eran espacios donde los niños jugaban. En lo que fue el estudio de Ricardo, ahora había una biblioteca. En las paredes, fotos de todas las mujeres que habíamos ayudado. Ironía poética, murmuró Marcos a mi lado. Había venido a mostrarme los números finales. La fundación tenía fondos para operar 20 años. Mi venganza se había convertido en el salvavidas de cientos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿De qué? De no quedarte con todo el dinero. Podrías ser multimillonaria. Soy rica, Marcos, solo que no en la forma que ellos entenderían. Caminamos por el jardín. Donde una vez Beatriz presumía sus esculturas, ahora había juegos infantiles. Recibí una carta, dije sacando el sobre. De Paola. Marcos alzó una ceja. ¿Qué quiere? Agradecer. Está en Costa Rica. Rehizo su vida. Trabaja en una ONG. Incluso ella había encontrado redención. Todos habíamos cambiado. ¿Y tú? Marcos me miró con algo más que amistad profesional. ¿Has pensado en rehacer tu vida personal? Mi vida personal está rehecha. Sonreí. No necesito un hombre para estar completa. Era verdad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba sola. Y estaba bien. Más que bien. Estaba plena. Ernesto Jr., el hermano de Ricardo, se había convertido en benefactor de la fundación. Su testimonio había sido clave en el juicio. Mi familia me avergüenza, había dicho, pero tú me das esperanza de que el apellido Cervantes pueda significar algo bueno algún día. Esa noche, en mi nuevo departamento, modesto pero mío, miré las noticias finales sobre el caso. El escándalo Cervantes llevó a la reforma más grande del sistema financiero mexicano, decía el analista. Se crearon nuevas leyes para proteger a los inversionistas. Mi dolor había cambiado leyes. Mi lucha había protegido a futuros víctimas. El collar de esmeraldas de mi abuela descansaba en mi mesa de noche. Ya no lo usaba.
Era un recordatorio del precio de la confianza ciega. Mi computadora mostró una notificación. Otro caso ganado. Otra mujer recuperando su vida. En prisión, Ricardo había intentado suicidarse 2 veces. No por remordimiento, supe, sino por orgullo. No soportaba ser un don nadie con uniforme naranja. Lo habían puesto en vigilancia. Viviría, sufriría. Cada día recordaría lo que perdió. A veces, en las madrugadas, recordaba a la Luciana de antes. La esposa enamorada, la mujer que creía en cuentos de hadas. No la extrañaba, pero le agradecía. Sin su ingenuidad, nunca habría aprendido. Sin su dolor, nunca habría crecido. Mi teléfono mostró un mensaje. Una mujer en Puebla. Su esposo había vaciado las cuentas de la empresa familiar. «Estaré ahí mañana», respondí. Porque eso hacía ahora. Convertía el dolor en poder, la traición en triunfo, las lágrimas en testimonio. Los Cervantes creyeron que me destruyeron aquella noche bajo la lluvia, que firmando esos papeles de divorcio firmaba mi sentencia de muerte social y financiera. Se equivocaron, firmé mi liberación, mi renacimiento, mi revolución personal. Miré la ciudad desde mi ventana. En alguna celda, Ricardo miraba el techo. En algún hospital psiquiátrico, Beatriz balbuceaba incoherencias. En prisión, Sofía contaba los días. Y yo aquí, libre, fuerte, imparable. La mujer que sacaron a rastras de una mansión se había convertido en la mujer que derrumbó un imperio. La esposa humillada se transformó en la guerrera que cambió leyes. La víctima renació como salvadora. Tomé el collar de mi abuela una última vez. Mañana lo donaría al museo con una placa. De la colección Luciana Domínguez. Un recordatorio de que las joyas más valiosas no se llevan en el cuello, sino en el carácter. Mi historia comenzó con una traición bajo la lluvia. Terminó con justicia bajo el sol. Y apenas comenzaba a escribir el siguiente capítulo, porque cada mujer que entraba a mi fundación traía una historia, y cada historia merecía su propia justicia. Los Cervantes me enseñaron que en su mundo solo el poder importaba. Tenían razón. Por eso tomé el poder. Todo. Y lo usé para destruir su mundo y construir uno mejor. Uno donde las Lucianas del futuro no tendrían que sufrir lo que yo sufrí. Ese era mi verdadero triunfo. Esa era mi perfecta venganza. ¿Qué te pareció la historia de Luciana y los Cervantes? Deja tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.